buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de los euroamericanos, igual partido en dos partes. Este, y esta clase es breve, porque pues ya básicamente hemos hablado indirectamente de ellos, con la formación inicial de Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de la cultura y de las corrientes inmigrantes europeas. Básicamente, si hablamos de la cultura de Estados Unidos, vamos a hablar de la cultura blanca anglosajona protestante. Ese es básicamente el ancla de lo que hoy en día es Estados Unidos. Numéricamente no son mayoría y no lo fueron desde un principio. Bueno, más bien me regreso. Sí lo fueron desde un principio, pero ya después fueron perdiendo ese estatus, ya que otros grupos blancos, que otros grupos europeos empezaron a llegar con el tiempo. Sin embargo, la modalidad cultural, la modalidad religiosa, se quiso mantener en esta línea, ¿no? Entonces, si se acuerdan, cuando hablamos de los orígenes de los Estados Unidos, hablamos que llegaron los peregrinos, así autollamados peregrinos, los puritanos, que venían de Inglaterra, que venían de Holanda, porque supuestamente venían huyendo de persecución religiosa y establecieron básicamente colonias, en la costa del continente de Norteamérica. Básicamente, pues ellos son los que forman o le dan forma a la cultura que hoy conocemos como la cultura estadounidense, principalmente la cultura WASC o White Anglo-Saxon Protestant, ¿sí? Esta migración comienza del este de Europa, o perdón, del este de Inglaterra, y comienzan a establecerse en lo que hoy conocemos como Nueva Inglaterra. No son el único grupo que emigra, pero es de los primeros, como les digo, buscando esa libertad religiosa, ya que pues en este momento Europa está enfrascada básicamente también en en un conflicto religioso, ¿no? Para este tiempo, a mediados del siglo XVI, comienza este, básicamente la época del protestantismo y el norte de Europa se convierte en un bastión protestante, el sur de Europa se convierte en un bastión católico. Empieza a haber divisiones entre los mismos países, entre las mismas personas, y en ciertos lugares hay violencia. En Alemania hay violencia, en Francia hay violencia, en España hay represión. En Inglaterra misma, la vez pasada estudiamos que Enrique VIII abandonó el catolicismo para poder divorciarse, este, de su esposa española y formó la iglesia anglicana. En Suiza, en Italia, nace el calvinismo. Este, en Alemania, perdón, nace el luteranismo y así. Entonces, básicamente hay problemas religiosos entre ellos mismos, hay violencia, etcétera. Así que deciden irse, ¿no? En el caso de los puritanos, pues es una secta fundamentalista, básicamente donde se prohibía todo. Su vestimenta pues era modesta, era negra, era cubrirse todos.
no música, no alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente eso forman los cimientos de lo que es la cultura WASP en Estados Unidos. Empiezan a llegar otros ingleses, empiezan a llegar personas de otras partes de las Islas Británicas y comienzan a crearse estos asentamientos a lo largo de la costa del Atlántico. Como les mencionaba anteriormente, cada una de las colonias se forma porque básicamente llegan diferentes grupos religiosos con diferentes ideas y forman básicamente diferentes culturas. Sin embargo, se sobreentiende que la cultura principal es esa, anglosajona y protestante, y que el carácter del país iba a ser anglosajón y protestante. Entonces también hablamos de la no puedo hablar. También hablamos de cómo se adopta la identidad blanca y de cómo esta identidad blanca básicamente es eso, que se tiene que ser inglés, se tiene que ser protestante. Ya más adelante, lo vamos a discutir también, esta identidad blanca se expande a otros grupos, pero en su inicio no es así. En cierto modo, a ciertos grupos alemanes se les considera blancos, a ciertos grupos escoceses se les considera blancos, pero no a todos. Pero la característica principal es esa, que se tenía que ser protestante y tener ciertos valores ah, morales, se podría decir así. Es que aquí, pues, en este mapa muestra la dirección a las cuales emigraron, pues, estas personas. Entonces, los puritanos vienen aquí del occidente, perdón, del oriente, ya ni sé ni qué digo, del oriente, y se fueron a Nueva Inglaterra. Las personas de occidente se fueron a Virginia. Las personas de Pensilvania, del centro de aquí de Inglaterra, se fueron al medio oeste, a lo que es Ohio, al valle de Ohio, esos lugares. Del occidente al sur, a Virginia, sí. De aquí del centro se fueron al medio oriente, lo que es el valle de Ohio. Y los escoceses irlandeses se fueron a las Apalaches. Este, Entonces, si se acuerdan en la lección de orígenes de Estados Unidos, pues hablamos de los puritanos y los puritanos pues vienen de esta región de aquí, de Oriente, de Oriente. Entonces, básicamente, como les digo, ellos son los que le dan forma y carácter a la cultura de Estados Unidos. Ahora bien, cuando Estados Unidos se independiza, mm, no hay en sí una cultura dominante se podría decir, pero sí hay un carácter que sí es dominante. A este carácter se le llama la ética de trabajo protestante. Y ese es un término que creo que no han oído. La ética de trabajo protestante se refiere a la idea de que nos mantenemos libres del pecado mediante el trabajo y que básicamente una persona trabajadora es una persona virtuosa. Entonces, que básicamente
se mantiene libre de pecado y se mantiene virtuoso mediante el trabajo, ¿sí? Entonces a eso se le llama la ética de trabajo protestante, cosa que no existe en el catolicismo. En el catolicismo se habla de la caridad y del amor al prójimo, bla, bla, bla. En este tipo de protestantismo no. Y estamos hablando de los puritanos. Los anglicanos pues tienen otras ideas, pero aquí es donde se forma esa amalgama, ¿no? Sí me decían que le podía cambiar, ¿verdad? Llegué un poquito tarde, maestro, pero ya le tomé captura. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los WASP o cuál es la idea WASP? Básicamente son aquellos que descienden de esos puritanos o de esos ingleses que llegaron de manera temprana, vienen de las Islas Británicas, por lo general de lo que es Inglaterra, uno que otro escocés, sí, pero no. Irlandeses, no mucho, definitivamente no. Otros europeos, quizás, más los escandinavos o los holandeses, cierto alemán, pero en sí la característica WASP es inglesa, ¿sí? Inglesa protestante, inglesa puritana, que suscribe a eso que les acabo de mencionar de la ética del trabajo protestante. Hay un periodista que los describe como personas secas. Aquí dice, se caracterizan por buena postura, o sea, párate derechito, siéntate derechito, no hagas caras. Higiene personal, eso es más moderno, o sea que, pues andar limpio, andar cambiado, qué sé yo. Modales suaves, o sea, hablar despacio, hablar quedito, ah, disciplina sin sentido. Eso de disciplina sin sentido es como sufrir por sufrir. O sea que básicamente hacerme la vida difícil, nomás por hacerme la vida difícil, no por otra cosa. Am, bueno, depende de cómo esté sus redes sociales, de cómo esté su algoritmo, ¿no? Si les aparecen por ahí de vez en cuando memes que dice que hay que ser duros con los hijos porque así es el mundo, esas son ideas WASP. Entonces, es ser duro por ser duro y nada más. La habilidad de quedarse callado y sentado por mucho tiempo. O sea, ya ven que no les gusta el ruido, no les gusta la música recio. Este, hablamos, por ejemplo, de la virtud en la sobriedad, ¿no? De no andar borracho, de no ser alcohólico. Son características WASP, perdón. Para los que han hecho, por ejemplo, el examen de ciudadanía y han llenado esa aplicación para la ciudadanía estadounidense, una de las preguntas es que si eres un borracho habitual y la respuesta debe ser que no. Y esto viene de esa idiosincrasia WASP, perdón, ¿sí? De que una persona viciosa es una persona, pues, de mal agüero, ¿no? Este, buscan la perfección, buscan la limpieza, buscan la pureza, ¿sí? Sus ideas están basadas en esa pureza, ¿no? Una vez más, regresando a esas ideas protestantes. Entonces aquí cuando hablamos pues de esa cultura WASP, no es una cultura reservada, es una cultura no expresiva, es una cultura que nosotros consideraríamos pues seca, ¿sí? Entonces, el no mostrar emociones, ¿sí?
Se les llama también estoico, ser estoico. Este, básicamente ser seco, ¿sí? Entonces, si ven en esta foto, es la foto familiar, es la foto entre familia, pero ven cómo sus expresiones no son tan expresivas, como que sí sonrío, pero no sonrío, como que estoy poniéndome cómodo, pero tengo que mantener cierta postura, tengo que mantener cierta elegancia. Ajá. Igual si lo notan en los colores que usan. Son colores opacos, son colores planos, son colores, Grises, grisosos, o sea, no es algo así con colorido, energía. llamativo, ¿sí? Es algo reservado. Maestro, Este, usted lo nota porque usted estudió para psicología, ¿verdad? pues es parte de, sí. Sí. Tuvimos una clase así de que nos dio un psicólogo de cómo mirar los parados, los colores, todo eso. Entonces, es parte de eso, ¿no? De esa cultura, de de que vamos a solucionar las cosas a palabras y te voy a insultar, pero te voy a insultar bajita la mano. No voy a ser así tan directo contigo, pero te voy a decir tus verdades, etcétera, Muy etcétera, etcétera. elegante. Entonces, de ahí viene esa cultura que se tiene, ¿no? Y está reflejado pues tanto en la ley como en la actitud, como en la moral. Hablamos, por ejemplo, de la sobriedad o de la virtud en la sobriedad, ah, hablando de Bush, pero bueno, esa es otra historia. Este, de que aquí, por ejemplo, están las asociaciones de vecinos. ¿Y cómo son las asociaciones de vecinos para los que no viven en una o no tienen familiares que viven en una? Todo debe estar igual. El jardín tiene que tener ciertas características, el pasto no debe pasar de esta altura, se prohíbe tener el carro afuera, tiene que estar estacionado en el garage se tiene que mantener cerrado, no se pueden tener visitas a tales horas, no se puede poner música recio, este, No en deja cierto, ropa afuera. no dejar ropa afuera, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo esto refleja esa cultura huasc que busca, entre comillas, la pureza, ¿sí? Que busca, entre comillas, la perfección. Entonces, cuando hablamos de WASP, hablamos de esas actitudes y de esas ideas, ¿sí? Preguntas acerca de WASP. Tienen un significado cada letra. Sí, ahí se los puse en la diapositiva anterior. White Anglo-Saxon Ah, Protestant. ahí está. Maestro, ¿y eso de asociación de vecinos todavía puede que haya aquí? No, pues existen en todos lados. Como en México es como los pueblos mágicos, ¿no? No, 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 no. Esa es otra cosa. No, porque una vez yo estaba allá por Colima y todas las casas están pintadas de la misma color, no puedes hacerles otra casa arriba, no puedes tener tu mismo jardín y todo Es, eso. eso es porque se convirtieron en una atracción turística. Acá Ah, estamos hablando que para mantener el valor o la plusvalía de la propiedad. Entonces, no es para, es precisamente para evitar que vaya gente, entre comillas, indeseable a vivir ahí. Porque en una asociación de vecinos, si alguien no cumple con las normas, aunque sea tu casa, te la pueden quitar. Así de fuerte es eso. como allá para la playa Carmel, ahí también casi todas las casas tienen casi son iguales, todas, las mismas cerquitas, así como usted dice, no, casi todos el mismo jardín, los mismos detalles y todo. Sí, sí. Mm. Entonces, básicamente, como les digo, pues esa es la idiosincrasia WASP. Sí.
En cuanto a educación, pues WASP valora mucho la educación. A las universidades de Yale, de Princeton, de Harvard son instituciones WASP que básicamente se fundaron con las ideas de la ilustración y también con las ideas de tener una buena educación. Cuando hablamos de las élites en Estados Unidos, o sea, de la gente adinerada, del llamado dinero antiguo, estamos hablando precisamente de este tipo de personas, de los descendientes de esos primeros colonos que llegaron, etcétera, etcétera, que lograron hacer fortunas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es se podría decir el modelo estadounidense, o lo que se busca que sea el modelo estadounidense, el WASP, no sé por qué el WASP, ¿sí? Ya le puedo cambiar, todavía no, ¿sí? Ya. ¿Y esas universidades son Ya. públicas o Ya, privadas? No son maestro, ya puede privados, cambiarle, ya acabo ya. muy bien. Son privadas. Entonces, ¿quién es WASP y quién no es WASP? Entonces, los WASP son protestantes tradicionales, o sea, luteranos, episcopales, metodistas, etcétera, de origen de las Islas Británicas, preferentemente ingleses, creen en el valor del trabajo y la riqueza como virtudes, y todo tiene que estar en orden y en silencio. Entonces, en Los Simpson, ya hace años, salió un episodio donde Bart lo expulsan de la escuela y ya ninguna escuela pública lo quiere. Entonces lo terminan inscribiendo, Buenas tardes. buenas tardes, los terminan inscribiendo en una escuela católica. Y en la escuela católica, pues lo quieren convertir al catolicismo. A él le llama la atención la cultura católica, lo que sea. Entonces Marge tiene como uno de esos sueños donde ella se imagina en el cielo y hay dos cielos, el cielo protestante o el cielo WASP y el cielo católico. Entonces notemos la diferencia entre las dos idiosincrasias y a lo que me refiero con orden y silencio. Entonces, una vez más, si vemos la imagen, y si no ahorita les pongo el video, nomás no lo voy a grabar. Si vemos la imagen del cielo protestante, ¿sí? Una vez más, notemos los colores y la vestimenta. Caquis, polo, colores lisos, tonos tenues, juegos que involucran movimiento, pero no son movimientos exagerados, sino son movimientos calculados. Ya no me acuerdo cómo se llama esto. ¿Cómo? Es golf. Golf, ¿no? No, no es de los caballos se llama polo, pero este es el que está jugando este de aquí. No me acuerdo ya cómo se llama. ¿No es voleibol, maestro? No, no, no es voleibol. Aquí están utilizando una raqueta y están pasándose un gallito. ¿El qué? Sí. ¿Es tenis? No, no es tenis, porque este es lento. Es de bajo impacto. Aunque el tenis también es WASP. Esto es para entretenerse, para divertirse, ¿sí? Entonces aquí vemos básicamente ese concepto del ¿Y el cielo. gol también es WhatsApp? ¿El qué? El golf, Gol. sí, el golf también, sí. Entonces aquí vemos ese concepto, ¿no? Lo contrastamos con la idea de lo que no es WASP, ¿sí? Entonces aquí nos muestran la imagen del cielo católico. ¿Y qué vemos en el cielo católico? Vemos desorden, vemos colores, vemos ruido, totalmente lo contrario, ¿sí? Entonces, aquí nos ilustran el concepto de las personas WASP a comparación a lo que no es considerado como WASP.
Entonces, ahorita les pongo el video nomás de chiste. Hasta Es, baile hay. Creo que ahorita están bailando esos. que terminen de copiar. Entonces notan ahí la diferencia, pues, en las perspectivas y la diferencia cultural y la expectativa, ¿no? Y los colores. Entonces, y los colores, la actitud. Entonces, si ven desde el principio cómo se presenta esa idea, ¿no? De la cultura wasp con la música suave, hablando quedito, con movimientos, muy calculados, en contraste a los otros, que es más de ruido, de escándalo, de tomar, de fiesta, o sea, y esa es la cultura WASP en Estados Unidos, la llamada cultura, entre comillas, ideal o lo que se busca el ideal, ¿sí? Entonces, esta identidad pues está atada a la blanquez, a la blanquitud. Sin embargo, con el paso del tiempo ha ido cambiando un poquito, ¿sí? Pero esa es la identidad cultural estadounidense. Preguntas. Maestro, y eso ya lo traen de sangre, ¿verdad? No, pues ha sido su cultura de los últimos 300 años. Como les digo, empezaron con los puritanos, y eso pues básicamente se adaptó y se hizo lo que es ahorita, ¿no? La cultura blanca estadounidense, ¿sí? Y si la gente le puede llamar WhatsApp, se enojan. No se enojan, Oh, se enojan. Y es que no todos son WASP, pues, porque básicamente tienen que ser protestantes tradicionales. Un protestante no tradicional vendría siendo como un bautista, un pentecostal. Ellos no son WASP, ¿sí? Son los que blancos, miremos calladitos, seriecitos, con colores grises, esos sí son son WhatsApp. anglosajones, pero no son de ese tipo de protestantes. Pero en sí, como les digo, esa es la cultura o es la generalización de la cultura estadounidense, ¿sí? Todo lo contrario a esto otro. Porque en el video del otro lado, pues vimos el estereotipo italiano, el estereotipo irlandés, el estereotipo latinoamericano, y ven cómo todos comparten muchas similitudes, que como les digo, es lo contrario a la idea o al ideal del WASC, ¿sí? Ya le puedo cambiar. Junto con los WASP, hubo una migración alemana pequeña, pero la hubo. Los alemanes no empezaron a migrar en grandes números hasta mediados del siglo XIX y los emigrantes alemanes no se empezaron a establecer, perdón, se empezaron a establecer más en lo que llamamos el Medio Oeste, en lo que es Michigan, en lo que es los Grandes Lagos, esas partes de ahí. Hubo un tiempo donde eran casi más alemanes que ingleses. Entonces, cuando se estaba formulando la independencia de Estados Unidos, se debatió si el alemán o si el inglés iba a ser la lengua franca del país. Y siendo que las gentes de la élite, o sea, las gentes ricas, las gentes dominantes, eran de origen inglés, pues decidieron que el inglés iba a ser el idioma franco de las colonias. Creo que por 1 o 2 votos. Si no, pues ahorita estaríamos hablando alemán. La Declaración de Independencia se imprimió en alemán, la Constitución se imprimió en alemán, porque básicamente empezaron a llegar muchos alemanes y eran como los segundos. Pero no tuvieron el estatus de élite que llegaron a tener los WASP, ¿sí? Entonces, Estados Unidos habla inglés porque la gente de dinero, la gente pudiente, era de origen inglés. Si no, sería un país germanofóbico,
porque ya no puedo hablar. De habla alemana, pues, hombre. Germáfono. Este, Maestro, pero entonces la Constitución primero fue alemana y luego la traducieron a inglés. no, se escribió en inglés, Oh, pero también se hicieron copias en alemán para que los alemanes pudieran leerla. Durante la Guerra de Independencia también había mucho, ¿cómo se le llama? Mucho mercenario austriaco. Se les llama que los Jaggers. 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 Pues ellos eran soldados de paga. También había mucho de eso. ¿Solo venían a ser soldados? Sí, pues les pagaban para luchar del lado de los colonos. Menonitas es una secta cristiana, que básicamente su idea principal es mantenerse segregados de la sociedad y que no pueden avanzar tecnológicamente hasta ciertos puntos. Sí, aparte, que ellos no se juntan, esa parte, que ellos no se juntan con los demás. Ellos hacen sus propias comidas, sus mermeladas, No, pues conservan su cultura, hacen sus... y los menonitas también se dividieron en dos, en los menonitas y en los Amish. Ahorita en Pensilvania, hay mucho Amish. En Chihuahua hay menonitas. Se fueron. Sí, en Chihuahua es el queso menonita, en Durango. Esos menonitas llegaron de Canadá. Los Amish son más extremos que los menonitas. Ambos son sectas pacifistas, sectas aisladas, igual tienen la ética del trabajo protestante, o sea que para ellos la vida es el trabajo hasta que se mueran. Este, hablan de comunidades cerradas, etcétera, etcétera. Am, hay un documental, no me acuerdo cómo se llama, donde básicamente se les da la opción a los muchachos de 16 años a que salgan a experimentar el mundo, a que tengan excesos en el mundo. Y ya entonces deciden o no regresar a la iglesia, bautizarse y ya hacerse hombres de bien, entre comillas. No me acuerdo cómo se llama ese documental. Este, pero sí, pues básicamente ellos fueron de los primeros alemanes que llegaron, escapando pues de la persecución religiosa. Estos alemanes son los que también traen la cerveza. Un momento. El otro grupo que llega, son los irlandeses, y los irlandeses a ellos sí les va mal, porque ellos desde un principio no se les considera blancos definitivamente. Entonces, los irlandeses son un grupo marginal completamente en este periodo del siglo XIX, hasta básicamente el siglo XX. Entonces no se les considera ni blancos en este momento porque son pues católicos, tienen tradiciones muy diferentes, perdón, a los Wask. Y se les considera pues salvajes, se les considera inmorales, indecentes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque pues, son todo lo contrario de eso que platicamos hace un ratito. Igual está ilustrado en el video que les enseñé. Entonces, básicamente, se les trata igual que al resto de las minorías. Son víctimas de violencia, son víctimas de discriminación. Este, a ellos se les llamaba Paddy, que Paddy, de Patricio, porque pues, son devotos de San Patricio. Entonces se les decía que Paddy. Y a las patrullas, bueno, no patrullas, sino que a las jaulas que traían jalando de caballos los policías, se les llamaba que los paddy wagon o los camiones de paddies, porque pues los recogían, o sea, igual en la calle veían un irlandés medio borrachito o mal parado, lo recogían y lo aventaban al bote. Entonces, pues ellos también sufrieron de discriminación, de violencia sistémica.
Con el tiempo, ya que se fueron incrementando en números, ya que fueron ganando influencia política, se fueron blanqueando. Al principio, pues sí, ellos tuvieron que instituir, por ejemplo, sus propias escuelas. Ellos fundaron el sistema de escuela católico en Estados Unidos. Este, fundaron universidades como Notre Dame, etcétera, etcétera. Y ya con el tiempo que fueron adquiriendo un poquito de influencia política, se fueron blanqueando. Entonces ellos se fueron infiltrando poquito a poquito en el sistema. Eran como el agua, básicamente. Entonces ya el estereotipo del irlandés cambió de ser el que iba encerrado al policía. Entonces los irlandeses se fueron convirtiendo en eso o se fueron entrando al sistema este, que los oprimía básicamente. Am, Hagan de cuenta ahorita los mexicoamericanos que se vuelven migra, así los irlandeses se empezaron a hacer policías, etcétera, etcétera, etcétera. Este, ah, Poco a poco sí, sí se Disculpe, fueron maestro. moviendo. Sí, ¿Me puede mandar el link? No sé qué pasó en mi teléfono y no puedo mirar de la clase de mi teléfono. ¿Me podrá mandar un link, por favor? más al ratito ya que termine. Sí. Gracias, maestro. Voy a salir ahorita de la clase, maestro. Sí, está bien. Cuando me mande el link dentro para atrás. Gracias, maestro. Sí, adiós. Sí, pues no creo alcanzarse a mandar ahorita mismo. Entonces, básicamente se fueron blanqueando de manera institucional, pero les tomó sus buenos 70, 80 años, o sea, no fue de la noche a la mañana. Igual muchos de ellos fueron renunciando a su identidad irlandesa y fueron adoptando más esa identidad Wask. Porque el chiste es de que durante este periodo, en el siglo XIX, principios del siglo XX, sí había una resistencia muy fuerte a influencias externas, se podría decir así. Existía el movimiento nativista. Ese movimiento nativista básicamente no quería absolutamente ningún migrante que no fuera considerado blanco. Y para ser blanco tenía que ser WASP, tenía que ser de las Islas Británicas o por lo menos del norte de Europa y protestante. Cualquier cosa que no fuera de esas características, pues era rechazado. Y los irlandeses, aunque fueran parte del archipiélago británico, pues no se les consideraba WASP por el simple hecho de ser católicos y por tener el pelo rojo y estar pecosos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se les consideraba revoltosos, se les consideraba incivilizados y todas estas características, ¿no? Que eran una antítesis al WASC. Una vez más, el estereotipo del video no lo demuestra. Muy bien, pues sería todo por hoy. Ya el lunes continuamos con los italianos, con los judíos, con las gentes del este de Europa y con el movimiento antimigrante nativista del siglo XIX. Que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos. De igual manera, profesor, muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, maestro, profesor. igualmente. Gracias. Hasta luego.